Y bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es descargar la aplicación de Alibaba en nuestro teléfono móvil. Ahora, algo bien importante y es un error que no debes de cometer es que descargues la aplicación desde el enlace que te dejo en el primer comentario y en la descripción del video. ¿Por qué te digo esto? Porque este enlace te va a dar acceso a que tengas un envío gratis en tu primera compra por medio de la aplicación en Alibaba. Esta es una promoción exclusiva para los suscriptores de este canal que van a estar abriendo su cuenta desde la aplicación de Alibaba. Pueden tener su primer envío gratis. Entonces te dejo el enlace, dale clic y nos manda a instalar la aplicación de Alibaba como lo ves en pantalla. Y ya nos manda a instalar la aplicación de Alibaba. Simplemente le damos clic en el botón azul instalar, esperamos un ratito. En cuanto se haya instalado ya le damos clic en el botón de abrir y ahora sí nos manda a la ventana principal de la aplicación de Alibaba. Aquí tú puedes abrir tu cuenta. Recuerda que puedes abrir tu cuenta por medio de Google, también con tu cuenta de Facebook directamente, o si lo prefieres con correo electrónico. En este caso haremos el ejemplo desde cero abriendo una cuenta con correo electrónico. Una vez que pongas tu correo electrónico damos clic en continuar, te envía un código de verificación a tu correo. Allí lo ingresé y ahora nos pide que ingresemos nuestros datos personales como el país, nombre, apellido y una contraseña para nuestra cuenta de Alibaba. Una vez que ya tenemos listos los datos, vamos a darle clic acá al botón que dice listo y listo, ya tenemos nuestra cuenta en Alibaba. Ahora sí viene una de las partes más importantes, que es cómo comprar y elegir un proveedor confiable desde el teléfono móvil, así que pon muchísima atención. Ahora, algo interesante que quiero que veas es que aquí te lo voy a enseñar con la flecha, nos dice envío gratis. Entonces recuerda que tú puedes aprovechar el envío gratis por ser suscriptor de canal, tienes esa promoción. Ahora vamos a darle clic y yo te invito aquí a leer. Acá nos dice envío gratis con un límite de 422.69. En este caso me aparece en peso mexicano, pero si tú eres de otro país seguramente te va a aparecer en dólares. Aquí te recomiendo que leas lo que es la oferta y recuerda que tiene una fecha de vencimiento, entonces te recomiendo aprovecharla para que tengas el envío gratis. Recuerda que aquí en la parte de arriba tenemos lo más importante, que es el buscador de la plataforma de Alibaba. Si nosotros queremos, por ejemplo, comprar cualquier producto que queramos adquirir, desde aquí podemos escribirlo. Vamos a hacer un ejemplo y vamos a buscar, por ejemplo, corrector de postura. De hecho, en cuanto le damos clic, acá Alibaba nos va a recomendar productos. Por ejemplo, a mí me parece zapatos de hombre, ropa de hombre, zapatos, perfumes originales. Estos palabras clave que aparece aquí son los productos que están en tendencia en este momento que yo estoy grabando el video. A ti te pueden aparecer otras palabras y en la parte de abajo dice explorar ideas, productos populares, es decir, los productos que las personas compran más en Alibaba en este momento, en esta temporada, y selecciones globales. Entonces, si tú no tienes ni idea de qué producto comprar acá en Alibaba para vender, etcétera, o para uso personal, puedes darle clic a este que dice productos populares y te va a estar apareciendo muchísimos productos a buen precio que tú puedes adquirir para uso personal o para tu negocio. Aquí vamos a escribir corrector de postura. Y algo muy interesante es que Alibaba, mira que yo escribí corrector de postura y Alibaba ya me está dando palabras clave, ideas de palabras clave. Por ejemplo, corrector de postura de espalda para hombre con sensor inteligente, espalda personalizado, es decir, con tu propia marca, eléctrico. Entonces aquí, por si tú no sabías que existen muchas categorías de este producto, Alibaba ya te está dando ideas. Entonces por eso me gusta mucho esta plataforma. Para buscarlo le damos clic en la lupa de arriba y aquí, amigos, ya nos comienzan a aparecer muchos productos. Algo muy importante que tenemos que hacer aquí es filtrar las búsquedas para que solamente nos aparezcan proveedores que son confiables. ¿Cómo filtramos la búsqueda, amigos? Nos vamos al icono que está aquí a la izquierda, es el que te enseño con la flecha. Vamos a darle clic, amigos, y aquí vamos a donde dice ordenar, vamos a bajar tantito aquí y dice características del proveedor, garantía comercial. Vamos a palomearlo aquí y después vamos a darle clic en mostrar resultados y ahí nos va a estar mostrando proveedores que estén verificados pero que también tengan una garantía comercial.
Ahora sí ya tú deberías elegir el producto que tú quieras comprar. Es muy importante porque es un poquito diferente que en la computadora. Aquí nosotros lo que vamos a estar haciendo es verificar las órdenes que tú puedes acceder, que tú puedes comprar. Por ejemplo, este producto de acá nos dice que la orden mínima es de 2 piezas, porque luego hay muchos proveedores que puedes comprar pero de 100, 200, 300 piezas para arriba. Entonces aquí este proveedor, por ejemplo, está muy bien porque puedes comprar desde 2 piezas, lo cual está excelente. Ahora, algo muy importante es que acá dice verificado. Esto es bien importante que lo tenga el proveedor verificado, porque si tu proveedor no está verificado, no te recomiendo que elijas ese proveedor, ya que el sello de verificado significa que una empresa internacional corroboró toda la información y documentación de la empresa del proveedor. Entonces aquí el detalle sería es que solamente tiene un año en la plataforma. Yo te recomiendo, amigos, que sean por lo menos 4 años para arriba, y tenemos este sellito que dice AC Return, es decir que puedes devolver el producto en dado caso que no te guste, etcétera, lo puedes devolver sin ningún problema. Entonces aquí tú ya comienzas a buscar cuál es el que te guste. Recuerda siempre que esté verificado, que tenga por lo menos 4 años. Por ejemplo, este que está aquí, ahorita te lo voy a enseñar, este de aquí está verificado, tiene 4 años, tiene ese de AC Return, y acá la orden mínima es de 10 piezas y acá nos da un precio aproximado. Ahora yo voy a estar cambiando lo que son los precios, porque en este caso tiene peso mexicano, pero lo voy a cambiar a dólares para que se entienda para cualquier persona que vea el video, ya que pues dólares es la moneda internacional, y de hecho también te recomiendo que tú lo cambies a dólar porque es la moneda que también manejan los proveedores de China. Para cambiar la moneda, amigos, nos vamos al inicio de la aplicación y acá en la parte de abajo tenemos esto que dice Mi Alibaba. Vamos a darle clic y aquí nos vamos a la parte de arriba, te va a aparecer tu nombre. Tienes este icono de unos audífonos, tienes este otro y tienes este que parece como un octágono, y vamos a darle clic a ese icono. En cuanto le damos clic, acá nos dice entregar a. Aquí también puedes cambiar el país y tenemos la divisa que en este caso es MXN. Vamos a darle clic y vamos a escoger dólar estadounidense como lo ves en pantalla. Y de hecho también acá podemos cambiar lo que es el idioma. En este caso ya quedó listo. Simplemente vamos a regresar atrás y como puedes ver ya nos aparecen los precios en dólares americanos, que es lo que necesitamos. Ahora también se me olvidaba algo muy importante que también te recomiendo hacer, es que acá donde dice Mi Alibaba es importantísimo en la parte de arriba. Vamos a darle clic arriba, entregar a México, pones tu dirección, tu código postal, y también es importante que completes tu perfil. Aquí nos aparece mi perfil y es importantísimo que acá donde dice información del negocio, tipo de negocio, nombre del negocio, dirección del negocio, información fiscal, preferencias de adquisiciones, todo lo que tú tengas a la mano que lo puedas rellenar. ¿Esto por qué te lo digo? Porque hay proveedores que muchas veces, si tú no tienes rellena toda esta información, a los proveedores les va a aparecer como una foto sin perfil. También te recomiendo poner una foto de perfil. Entonces, si tú no rellenas toda esta información, podemos decir que es como un perfil muy vago de Alibaba y muchos proveedores no te pueden tomar en cuenta. Entonces te recomiendo llenar la mayor información posible para que tu perfil esté lo más completo posible y puedas poder negociar con los proveedores en China, acá en Alibaba, de forma muy fácil y sencilla para que te puedan tomar en cuenta. Ahora, amigos, estábamos con el corrector de postura. Como te comento, en este caso en el celular tenemos esta, por ejemplo, el primer producto nos aparece con esta coronita que ahí te enseño con la flecha. Esta coronita significa que este producto ha sido el top ventas acá en Alibaba. Entonces sería muy bueno también ver el precio de este producto. En este caso nos dice que varía de 3.40 a 5.99 dólares y lo puedes comprar desde una unidad. Y además el proveedor tiene más de 11 años en la plataforma, lo cual está muy bien. Ahora, antes de que seleccionemos el producto, acá en la parte de arriba, como puedes ver, aquí nosotros estamos buscando por producto. Ahí te lo enseño con la flecha. Pero tú también puedes buscar por proveedores. Aquí está en la parte de la derecha, proveedores.
o también suministros regionales, es decir, productos que estén en tu país y que ya también te los puedan enviar. En este caso, por ejemplo, si le damos clic a proveedores, ahora sí nos van a estar apareciendo también lo que son productos, pero digamos que ya nosotros podemos ver un poco más de información acerca del proveedor o la fábrica que hace estos productos. Por ejemplo, acá me aparece el nombre de la fábrica, 11 años en la plataforma, es un proveedor verificado Pro. Y acá también me aparece, por ejemplo, 6.600 metros cuadrados, tiene más de 170 personas trabajando, etcétera. Y aquí es para que nosotros podamos elegir un proveedor. Es decir, si tú quieres traer más de 100, 200, 300 piezas, quieres comenzar tu negocio y elegir un proveedor confiable en Alibaba, recuerda que siempre te tienes que ir al apartado de proveedores y desde aquí ya puedes seleccionar un proveedor. Recuerda que las recomendaciones son lo mismo, que tenga el sello verificado, mínimo 4 años en la plataforma y también que tenga buenas calificaciones. Vamos por ejemplo hasta la parte de arriba y nos vamos acá al apartado de productos, amigos, y supongamos que por ejemplo nosotros queremos comprar por ejemplo con esta empresa de aquí, con esta de aquí que dice que tiene 0.96 a 1.21 dólares y la orden mínima es de 2 piezas y tiene 4 años en la plataforma. Si yo quisiera comprar este producto, simplemente le doy clic. Recuerda que tenemos que ver toda la información. En este caso este producto trae un video para verlo un poco mejor y aquí me está diciendo el pedido mínimo es de 2 piezas y me va a salir a 1.21 dólares la pieza. Y también si yo llevo de 200 piezas para arriba me sale en 1.19 y si llevo más de 3000 me sale en 0.96 dólares. Aquí vemos el apartado de los precios. También acá, que es algo muy importante, que son las calificaciones de las personas que han comprado este producto. También yo te recomiendo leerlas porque en base a esto tú te vas a dar cuenta si es un producto de calidad o no. Entonces aquí si le damos clic a esa flechita de acá abajo, nosotros podemos comenzar a leer las calificaciones para tomar una decisión si realmente nos interesa comprar ese producto o no. Acá podemos elegir el tamaño, lo que es el color, que solamente viene con un color, y algo muy importante que tienes que tomar en cuenta es esto que dice protecciones para este producto. Esto es súper importante, amigos, y asegúrate que diga pagos seguros. Esto es importante porque quiere decir pues aceptan pago con tarjeta, pago con PayPal, y aquí en la parte de abajito, ahí te lo enseño con la flecha, dice que Alibaba protege todos tus pedidos porque maneja lo que es el Trade Assurance. El Trade Assurance simplemente es que tú pagas, Alibaba retiene el pago por seguridad y cuando a ti te llega el paquete tú avisas que ya te llegó y ya el dinero se libera al proveedor de Alibaba. Entonces es importante que aquí aparezca el sellito Trade Assurance, porque hay muchos proveedores que no lo tienen y si no lo tienen no te recomiendo elegir ese proveedor. Súper importante. Y también tenemos la política de reembolso. Si le damos clic aquí podemos ver toda la información, protección en cada etapa cuando pides en Alibaba, que puedes pagar de forma segura, puedes obtener la devolución de tu dinero en caso de problemas con el producto o la entrega. Entonces aquí yo te recomiendo también leer toda esta parte, pero en resumen quiere decir que Alibaba te va a proteger por cualquier detalle que tú tengas con tu compra. También aquí abajito tenemos opciones de personalización, es decir, si tú quieres agregar por ejemplo un logo a tu producto, etcétera, lo puedes hacer. Y acá por ejemplo dirección de envío, esto es por negociar con el proveedor. Y pues acá hasta la parte de abajo tenemos lo que es las reseñas, amigos, aquí. Y aquí esto que vemos acá es lo que es el perfil del proveedor. Es decir, cuánta puntuación tiene a nivel global. Tiene 4.1 de 5, lo cual me parece muy bien. La tasa de entrega a tiempo, es decir, un 98.8%, eso también está muy bien. Si por ejemplo ellos dicen que te lo van a entregar en 7 días, cumplen con la entrega que ellos te dicen. También el tiempo de respuesta es de menos 2 horas, es decir que responden bastante rápido y han tenido más de $50,000 en ventas este año. Y también aquí podemos ver los mercados principales a los cuales ellos han vendido. Acá tenemos los servicios que esta empresa ofrece y también si tú quieres puedes ver lo que es el perfil de la empresa. Vamos a darle clic y aquí nosotros podemos ver todo el perfil de la empresa, incluso tienen fotografías por adentro de la empresa, también tienen algunos videos. Mira, acá las fotos vemos
También hay videos donde fabrican todas las piezas, etcétera. Aquí también vemos toda la información exclusivamente de esta empresa, los servicios que ofrece, las certificaciones que tiene, etcétera. Todo esto yo te invito a que tú lo leas. Esto es pues para asegurarte que elijas un proveedor de forma correcta. Aquí por ejemplo vamos a elegir el tamaño que sea, vamos a darle clic aquí, que sea por ejemplo, vamos a elegir que queremos una de cada uno. La dirección de envío la vamos a consultar y acá podemos darle clic en chatear. Tenemos dos opciones, enviar consulta y chatear. Vamos a darle clic acá en chatear. Y aquí es donde nosotros, amigos, le podemos mandar mensaje al proveedor que nos cotice, etcétera. Yo te recomiendo que sea un mensaje serio. Voy a estar escribiendo un mensaje de ejemplo. Y aquí yo ya le he escrito un mensaje bastante sencillo. Hola, mi nombre es Andrés y quisiera una cotización de 50 piezas de este producto. Puedes cotizarme el envío a México, etcétera. También le puse ahí con el código postal, tú también lo tienes que poner, etcétera. Y listo, se lo envías y solamente vamos a esperar a que el proveedor de China conteste. Ahora, amigos, si tú por ejemplo, vamos aquí a regresar atrás, si tú por ejemplo, amigos, vas a comprar pocas piezas, por ejemplo 10 piezas, 20 piezas o incluso una sola pieza, yo te recomiendo realmente no chatear con el proveedor, sino hay productos que tú los puedes comprar. Vamos a regresar acá a la parte de atrás. Hay productos que tú los puedes comprar con un clic, como si compraras por ejemplo en Amazon, en AliExpress. Por ejemplo, amigos, este producto de aquí, como puedes ver, me dice añadir al carrito, es decir que yo lo puedo comprar sin chatear con nadie. Esto yo lo recomiendo para personas que van a comprar pocas piezas, que quieren probar el producto, etcétera, y no te metes a estar chateando. Entonces aquí por ejemplo vamos a la parte de atrás y aquí hay un sellito, ahorita te lo enseño con la flecha. Este sellito que aparece aquí, garantía, es un sello que se llama garantía de Alibaba, y esto básicamente te garantiza que el producto va a llegar sin ningún problema a tu domicilio. Entonces estos que tienen el sellito esto de garantía los puedes comprar sin ningún problema. Por ejemplo vamos a darle clic. Aquí si yo quisiera comprar, por ejemplo, vamos a elegir este tamaño, vamos a elegir uno de cada uno. Si yo por ejemplo lo quisiera comprar, acá me dice opciones de personalización, envío en 14 días, y acá nos dice dirección de envío y me da las opciones de envío estándar. Me va a salir a $10.66 el envío, y también tengo lo que es el premium, que llega mucho más rápido. La variación no es tan alta. Pudiera yo escoger por ejemplo el premium por ejemplo, y como te das cuenta en la parte de abajo nos dice calificas para $20 de descuento en el envío. Recuerda que ahí nos están aplicando la promoción básicamente de envío gratis, porque nos están descontando 19.82, es decir, nos están descontando lo que es el envío, nos va a salir el envío gratis. Y aquí como puedes ver yo ya puedo iniciar pedido. En cuanto yo le doy clic acá iniciar pedido, acá me está diciendo entrega garantizada el 21 de marzo, que va a llegar sí o sí porque es una garantía de Alibaba. Me está diciendo los productos que yo escogí, y aquí, amigos, me está dando la opción para que yo pueda pagar. Ahora, algo muy importante que yo quiero decirte es que también, por ejemplo, si tú chateas con el proveedor de China y llegan a un acuerdo, te va a estar mandando un enlace por medio del chat de Alibaba, y también te va a llevar para que hagas tu pago. Recuerda que tu pago se hace todo a través de la plataforma de Alibaba. Y es igualito aquí, hazle cuenta que igual el proveedor nos mandó una cotización y tú vas a pagar y te va a mandar exactamente al mismo punto a pagar. Aquí solamente debes de seleccionar el medio con el cual vas a pagar, Mercado Pago, PayPal, y también tienen opciones locales dependiendo el país en el cual tú te encuentres. Por ejemplo, en mi caso, si yo pago con PayPal, simplemente acá le doy clic. Acá abajo tengo otros métodos de pago que puedo pagar con SPAY 8 en el caso de México, y acá abajito dice resumen del pedido, y recuerda que ahí nos están aplicando el cupón. Mira, acá dice descuento de envío, nos están descontando $20, que es lo que costaba el envío. Nos está saliendo gratis prácticamente el envío, amigos. Por eso hay que aprovechar
lo que es el envío gratis en tu primera compra. Te recomiendo aprovecharlo. Recuerda que solamente es válido si descargas la aplicación desde el enlace que te di en la descripción y abres tu cuenta. Muy importante para que hagas tu primer pedido. Y acá ya nos dice lo que es el total de $37.10 y hasta abajo nos dice las protecciones que tenemos: garantía de envío a tiempo, pagos seguros, política de reembolso, etcétera. Y hasta abajo, amigos, si yo le doy clic en el botón amarillo de PayPal, ya puedo hacer mi pago, me logueo en mi cuenta y en cuanto yo pague ya está listo para que ya me manden el pedido. Recuerda, amigos, que en cuanto te manden tu pedido o en cuanto hagas tu pedido, puedes tú gestionar también el pedido desde tu panel de control. Simplemente nos vamos al inicio de la aplicación y aquí, amigos, vamos a darle clic abajo mi Alibaba y acá donde dice opciones, en la parte de abajo tenemos esto que dice mis pedidos. Vamos a darle clic y desde aquí, amigos, vas a poder administrar tus pedidos y vas a poder también ver la guía de compra para ver por dónde viene tu pedido, etcétera. En este caso está vacío porque no hemos hecho ningún pedido, pero así es como gestionas tu pedido. Ahora, amigos, por último, ya para terminar, se me olvidaba lo siguiente, y es que acá en la parte de abajo donde dice mensajes puedes ver todo el chat, las personas con las cuales tú te estás comunicando, el carrito, pues los productos que tienes ahora en tu carrito, y lo más importante es este de aquí, garantía de Alibaba. Este de aquí, si le damos clic, nos va a mostrar todos los productos que tienen el sello de garantía de Alibaba y que tú puedes comprar como si fuera Amazon, como si fuera eBay, como si fuera Mercado Libre. No es necesario chatear con las personas, simplemente lo compras así como lo hemos visto. Si yo le doy clic acá, garantía, como puedes ver, me aparece bastantes artículos que yo puedo elegir, ropa, accesorios, joyería, etcétera, que yo puedo elegir para comprarlos en un solo clic y tienen la garantía de Alibaba que me va a llegar sin ningún problema a mi domicilio. Entonces, amigos, así es como funciona la plataforma de Alibaba. Espero tu apoyo para sacar una segunda parte donde vamos a hablar de impuestos y también donde puedo yo hacer una compra pues 100% real y te enseñe en cuánto tiempo me llegó. Espero tu apoyo, como mínimo 100 likes, y también que puedas comentar cualquier cosa, también cualquier duda, comenta ahora para que el algoritmo de YouTube pueda promocionar mucho más este video. Y también recuerda aprovechar el cupón de envío gratis en tu primera compra, que lo tienes en el primer comentario y descripción de este video. Recuerda que solo es válido para tu primera compra y en teléfono móvil. Mi nombre es Andrés Valenzuela y te veo en el próximo video.